¿En quién te conviertes cuando vienes de una familia disfuncional? Bien, es una pregunta que sale en este libro que se llama Inventando a Simona. Si ya tienes tu idea, ya tienes ese qué pasaría si, que te mueve el piso, pero ahora viene el verdadero reto. Puedes tener la trama más increíble del mundo, el misterio más profundo o el romance más, pero más intenso. Pero si tus personajes son planos, si son simples nombres en un papel que no sienten ni padecen, tu lector va a cerrar el libro en el segundo capítulo. Así de simple. Y eso no es nada bueno. Como docente he visto pasar a miles y miles de rostros por mis salones y la verdad he aprendido muchísimo. He escuchado sus miedos reales, sus contradicciones, la forma en que ocultan lo que sienten tras, no sé, una máscara. Y eso es lo que ha llevado a que escriba estos libros. En este módulo te voy a enseñar a crear personajes que respiren, personajes que el lector sienta que conoce de toda la vida, personas que cuando cierren el libro sigan viviendo en su cabeza. Soy Antonio Ortiz y hoy vamos a darle alma a tu historia. Empecemos. El error más común de quien empieza a escribir sin haber estudiado literatura es crear personajes perfectos, héroes que siempre saben qué decir o villanos que son malos porque se les dio la gana de ser villanos. Eso es lo que yo llamo el personaje estatua. Es bonito de ver, pero no se mueve, no cambia y sobre todo no nos importa. ¿Sabes por qué conectamos con los personajes de libros como por ejemplo el mío, La extraña en mí o Lo que nunca te dije? No es porque sean especiales, es porque son vulnerables. El problema real es que le tenemos miedo a la imperfección, que siempre queremos mostrar todo lo que es lindo. Queremos que nuestro protagonista le caiga bien a todo el mundo. Y ahí es donde fallamos. Si tu personaje no tiene una herida, si no tiene una contradicción interna, el lector no va a empatizar con él. Porque nadie en la vida real es una estatua de mármol. Todos estamos un poco rotos, muy rotos. Por ejemplo, en La lluvia guarda secretos, el personaje principal es fastidioso, quiere siempre encajar y eso hay que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? Aplicando la regla de las 3 dimensiones. Para que un personaje se sienta real, necesita 3 capas. La primera es la física, cómo se mueve, tiene un tic, evita el contacto visual. No me digas que es guapo o fea, dime cómo se siente estar en la presencia de ese personaje. La segunda es la social, cómo lo ven los demás. ¿Es el líder del curso o el que se sienta al fondo y simplemente dibuja en un cuaderno? Y la tercera, la más importante, es la psicológica. ¿A qué le teme? ¿Qué es aquello que no le contaría a nadie? Usa el eneagrama, que es un mapa básicamente para poder crear a tus personajes. Mis protagonistas en mis historias, por ejemplo, no son modelos de conducta, son jóvenes que se equivocan, que mienten para protegerse, que tienen secretos oscuros. El secreto para que el personaje, digamos, sea inolvidable, es darle un contraste. Un chico rudo que cuida flores en secreto. Una profesora ejemplar que tiene una adicción oculta. Cuando le das a tu personaje algo que ocultar, le das profundidad, le das humanidad. Sí, todas esas equivocaciones que pueda tener el personaje. Es alcohólico, no ha salido del closet, no sé, cosas que de pronto... Cuando le das a tu personaje algo que ocultar, le das profundidad, le das humanidad. Y no solamente es el secreto per se, es por qué lo oculta, ¿no? Las razones de por qué lo está ocultando, de qué tiene miedo. Vamos a la práctica. Quiero que hagas este ejercicio conmigo. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Toma a ese protagonista que imaginaste en el módulo anterior y lo que vas a imaginar es que lo tienes sentado frente a ti en un salón vacío y le vas a hacer una sola pregunta. ¿De qué te avergüenzas? No escribas lo que él diría en público, escribe lo que pensaría realmente. Si puedes responder a esa pregunta, ya tienes un personaje con corazón. Si tu respuesta es de nada, entonces sigue buscando, porque todavía no has encontrado a esa persona. Has encontrado básicamente una estatua, ¿sí? Y ahí es donde se pierde absolutamente todo. Entonces tienes que darle humanidad, contradicción. Bien, vamos a la actividad número 2. Busca una contradicción para ese personaje, como te decía. Escribe esta frase y complétala. Escribe esta frase y complétala. Mi personaje es muy, pone un rasgo positivo, pero en el fondo siente un terrible y pones un rasgo o un miedo, ¿sí? Algo que sea negativo. Por ejemplo,
Mi protagonista es el más popular el popular del colegio, pero en el fondo siente un terrible miedo a que descubran que su familia está en la quiebra. Esa grieta, esa pequeña falla en su armadura es por donde va a entrar el lector. Porque todos tenemos esa grieta, por donde a veces entra la luz, pero también entra la oscuridad. Y es ahí donde nos tenemos que aprovechar de esa situación. Crear personajes no es inventar nombres, es observar a la gente. Es usar esos, no sé, todos esos años de experiencia o lo que tengas alrededor y convertirlo en algo. Si haces estos ejercicios, tus personajes dejarán de ser sombras y empezarán a tener voz propia. Y eso es algo muy importante. Bien, en el próximo módulo vamos a poner a estos personajes en marcha. Vamos a hablar de la estructura, de cómo organizar tu historia para que nadie pueda dejar de leer. Pero antes, quiero que me cuentes en los comentarios cuál es la contradicción de tu personaje. Dime qué es eso que lo hace tan humano. Bueno, yo los estaré leyendo, todas las respuestas que tengan, seguro las voy a leer y les voy a dar mi feedback. No olvides suscribirte con la campanita y recuerda, escribir es ante todo entender el alma humana. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.